Capítulo 36. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, verás. La llama colorida se rió entre dientes ante las voces que venían del otro lado de la puerta de la cabaña. Están en ello otra vez. Podía imaginar la situación en su cabeza sin mirar. Lo más probable es que Sol Azul estuviera contándoles a los recién llegados historias del pasado. La llama colorida abrió la puerta y entró. Entonces, Sol Azul la saludó cálidamente. ¿Ya viniste? ¿Cómo está afuera? Bueno, aún tenemos que ir más allá. Además, ¿estás de nuevo en ello? Jaja. ¿Otra vez con eso? Estos tipos me siguen pidiendo que se lo diga, por eso. Sí, sí. Claro que sí. La llama colorida se frotó las orejas y fue a su cama y se acostó. ¿Dónde me detuve? La historia de Blue Sun continuó, pero la llama colorida no le hizo caso. De todos modos, nunca se cansa de ello. En realidad, la llama colorida no recordaba muy bien su infancia. La parte que recordaba era de cuando ya se había unido a la tribu Creek. La colorida llama y el sol azul eran marineros del continente imperial. Pero aquí había más marineros de la región del océano que de la parte continental. Siempre sintieron curiosidad por el imperio Wakantanka. Las historias de cómo el emperador descendió del cielo y unificó el entorno a una velocidad tremenda, creando un poderoso imperio. Eso es suerte. La llama colorida estaba muy satisfecha con su vida actual. Había estado navegando por varios lugares desde antes de convertirse en adulto. Quedarse en un solo lugar no era adecuado para el temperamento colorido de las llamas. Había navegado más allá del territorio del actual imperio y visitado diversos lugares tanto en la región oceánica como en la de los Andes. De esa manera, podía sentir la diferencia entre la parte central del imperio y las regiones no imperiales. Los nativos de otras regiones estaban definitivamente en peor situación en términos de calidad de vida. Además, el imperio se estaba desarrollando a un ritmo rápido incluso en ese momento. La colorida llama, que viajaba frecuentemente entre la capital y diversos lugares, lo sabía bien. Vivir como ciudadano imperial era verdaderamente una bendición. Mientras pensaba eso. Din din din. De repente, una campana sonó fuerte. Asamblea. Maldita sea. Pensé que podría descansar un poco. Acababa de cambiar de turno, pero parecía que ya habían llegado a su destino. Esta vez lo que más odió fue esta. ¿Pero qué podía hacer? Mientras estuviera en el barco, tenía que seguir las órdenes del capitán. La llama colorida se levantó a regañadientes de su cama y salió de la cabaña. Oye, ¿descansaste bien? Cállate. ¿Estás tratando de burlarte de mí ahora mismo? Oye. Es solo tu estado de ánimo, tu estado de ánimo. Ja ja ja. Un colega que llevaba poco tiempo de servicio le sonrió molesto. Estaba bastante irritado, pero la llama colorida simplemente suspiró. Él sabía que simplemente era juguetón y tenía buen corazón. Ya ha pasado un tiempo desde que estuvimos aquí. ¿Alrededor de un mes o algo así? Así es. En fin, tengo que apreciar su pasión por los viajes. ¿Por qué tiene que viajar en barcos diferentes todo el tiempo? No me gusta ir solo por una ruta. Me subí a este barco porque el tiempo no coincidía con el de otros barcos. Sí. Trabajas duro solo. Yo solo voy y vengo entre la isla de Guano y el océano. La llama colorida sonrió levemente y se apoyó en la barandilla. El mar abierto calmó su mente y su cuerpo. ¿Qué hay más allá? ¿Qué clase de seres vivían más allá del horizonte? Tenía mucha curiosidad por eso. Pero ahora él solo era un marinero. Él no podía ir solo a esos lugares. Así que trabajó como marinero y siguió ahorrando dinero. Su salario como marinero experimentado era bastante elevado. Ahorró y ahorró sus ingresos hasta ahora. No me queda mucho. Ya había acumulado una gran cantidad de riqueza. Por supuesto, tuvo que comprar un barco con ese dinero y realizar varios trabajos de transporte para ganar más dinero y luego pagar a sus compañeros marineros que compartían sus intenciones. Pero ya no era tan desesperanzado como antes. Mientras pensaba eso, el barco se acercó bastante pronto a la isla de Guano. ¿Qué clase de facción hay esta vez? Jeje. Así es. De todas formas, los Andes son un caos. La isla de Guano fue un campo de batalla para varias facciones.
Parecía una versión en miniatura del caos actual en la región de los Andes. No se pudo evitar. La isla de Guano extrajo excrementos de aves que fueron comprados por el Imperio Wakantanka. A cambio de armas de hierro y diversas especialidades imperiales. Poco después, el barco ancló cerca de la isla Shit. Date prisa y baja. Siguiendo la orden del capitán, los marineros, incluida la colorida llama, desembarcaron en la isla de Guano. Bienvenido. Me alegro de verte. Cuando el grupo bajó del barco, el líder de la facción que ocupaba la isla de Guano los saludó. Esto fue traducido en tiempo real por el intérprete que los acompañó en el barco. ¿Necesitas algo? El capitán Perro Blanco inclinó la cabeza y preguntó. Incluso si fuera capitán, no podría conocer todas las tribus de los Andes. Especialmente en estos días, muchas tribus usaban ropa importada del Imperio Wakantanka, lo que hacía más difícil distinguirlas. Es una alianza de 5 tribus, incluida la tribu Pecha. Ah, claro. Solo entonces el Perro Blanco asintió con la cabeza. Había oído hablar de esa tribu antes. Era una tribu que tenía un poder considerable en la región de los Andes. Los Pecha han expandido su territorio hasta aquí. Casi resopló mientras escuchaba sus palabras. Hasta donde él sabía, la tribu Pecha era una tribu que había aumentado su influencia en la zona del interior. El Tawantinsuyo debe haberse debilitado y por eso están luchando entre ellos. El Imperio Wakantanka había demorado suficiente tiempo y luego comenzó a comerciar con el Tawantinsuyo, o el Imperio Inca. Pero mientras tanto, varias tribus que ya habían adquirido suficientes armas unieron sus fuerzas y arrasaron el territorio de Tawantinsuyus. Esto fue más agresivo y rápido de lo que el Imperio Wakantanka había esperado. Como resultado, el poder del Tawantinsuyus se había reducido drásticamente en comparación con antes. Aún así, pudieron recuperar parte de su poder al iniciar el comercio con el Imperio Wakantanka. Aunque se habían debilitado, el Tawantinsuyu seguía siendo una nación poderosa. El problema empezó a partir de ahí. Algunas de las tribus que se unieron para apoderarse de las regiones del Tawantinsuyu mostraron su verdadera cara. Apuñalaron las espaldas de las otras tribus aliadas. Desde entonces todo se volvió un desastre. Si hubieran unido fuerzas para castigar a las tribus traidoras, habría sido diferente. Pero no lo hicieron. No sabían qué tribu les apuñalaría por la espalda a continuación. Entre ellos surgió una desconfianza. Fue natural. Solo habían unido fuerzas por un tiempo para luchar contra el poderoso enemigo llamado Tawantinsuyu. Además, tenían el deseo de expandir su territorio con las poderosas armas que habían adquirido. En particular, tenían que asegurar las zonas mineras, como las minas de oro o de plata, para poder comprar las poderosas armas del Imperio Wakantanka. Al final, las tribus que llegaron a un acuerdo formaron alianzas y la enorme coalición prácticamente se disolvió. Y luego, las guerras comenzaron a colocar más minas en sus propias esferas de influencia. Y uno de esos campos de batalla es esta isla de Guano. La facción que ocupó la isla de Guano podría obtener más armas, artículos de primera necesidad, alimentos y otros bienes del Imperio Wakantanka. Y esto eventualmente conduciría a una mayor expansión de su poder. Naturalmente, la isla de Guano se convirtió en un campo de batalla inevitable. Los trabajadores que desenterraban los excrementos de pájaros seguían siendo los mismos, pero la facción que se quedaba con sus ganancias seguía cambiando. Los trabajadores que desenterraron los excrementos de pájaros no atacaron. Esta era una regla no escrita para todos los trabajadores de las minas de oro y de plata también. Era difícil traer trabajadores a estos lugares cada vez que la facción cambiaba. Y otra facción. La nave comercial del Imperio Wakantanka nunca lo tocó. Si sucumbieran a una codicia momentánea y lo tocaran, el Imperio Wakantanka cortaría por completo el comercio con esa tribu. Ya había tribus que habían caído por eso. En cuanto a nosotros, solo necesitamos conseguir más excrementos de pájaros. A él no le importaba mucho si peleaban o no entre ellos. La política del imperio era que podían comerciar con cualquier tribu siempre y cuando no atacaran al imperio. Te daré una espada por esta cantidad de excrementos de pájaro. No, es demasiado caro. Parece más caro de lo que había oído. Jaja. Debes no haber oído las noticias todavía.
La demanda de armas y especialidades del imperio ha aumentado en muchas regiones de los Andes. Hay más tribus que las quieren, pero la cantidad es fija. Claro, es natural que cuesten más. Entonces hagamos esto. Poco después, comenzó una feroz negociación entre los líderes de las dos facciones. Gracias a eso, el precio se redujo un poco de lo que el perro blanco había ofrecido inicialmente, pero aún así obtuvo más dinero por sus armas que en su último intercambio. Lo que dijo era verdad. Cada vez más tribus querían bienes del imperio. Las espadas de hierro, en especial, se rompían con facilidad. Costó mucho reemplazarlas por otras nuevas. Por supuesto, la producción de espadas de hierro también aumentó constantemente, pero la demanda aumentó aún más rápido. Jaja. Fue un buen trato. Espero poder comerciar con tu tribu la próxima vez. Definitivamente volverás a ver mi cara. Podía sentir una fuerte voluntad en su rostro que decía que defendería esta isla de Guano a toda costa. Después de completar el comercio en la isla de Guano, el barco comercial del imperio pronto abandonó la isla de Guano. El barco partió de la isla y pasó por varias regiones de los Andes para cargar oro y plata. Luego iría a la región del Pacífico. Y desde allí, las mercancías se transportarían al continente del imperio. En un sitio experimental del Departamento de Química de la Universidad Imperial. Aquí se estaba llevando a cabo un experimento. Todos atrás. Ante el grito del investigador principal, los investigadores de la universidad se prepararon para la explosión que ocurriría pronto. Pronto, la mecha se acortó y la llama alcanzó el material explosivo. Entonces. ¡Bang! Se produjo una explosión en medio del lugar. ¿Qué opinas? Creo que le falta potencia de fuego. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Vamos a grabarlo por ahora. Sí. Kim Ki-woo había introducido el método de investigación inductiva en varios departamentos de la Universidad Imperial. Lo mismo ocurrió en el Departamento de Química. El Departamento de Química estaba actualmente investigando materiales explosivos. Esto fue porque Kim Ki-woo lo había sugerido. Había comentado que intentarían utilizar excrementos de aves como material explosivo. Creo que necesitamos aumentar la cantidad de material elaborado a partir de excrementos de aves. Eso parece correcto. Para aumentar la potencia de fuego. Habían intentado introducir muchos materiales. Habían probado a ponerle tierra, e incluso sal. Habían intentado todo tipo de experimentos, pero la única vez que presenciaron una explosión clara fue cuando pusieron tres cosas al mismo tiempo. Era un material refinado a partir de excrementos de pájaros, carbón y azufre. De hecho, los excrementos de pájaros fueron una pista de Kim Ki-woo. Había comentado que intentarían usarlo como material explosivo. Luego agreguemos más excrementos de pájaro refinados. Bueno. Continuaron sus experimentos con materiales explosivos. La pólvora estaba a punto de nacer en un laboratorio de la Universidad Imperial. Capítulo 37. En ese momento. Si en la Universidad Imperial se agitaba la pólvora, en la fundición Black Ski estaban al borde de un gran salto en la producción de acero. Se habían preparado meticulosamente para el proceso de descarburación de la radio durante el último periodo. Y ahora. Comencemos. Bajo la atenta mirada de innumerables artesanos, incluido Kim Ki-woo. El último experimento de producción de hierro forjado estaba en marcha. Ya habían practicado bastante de antemano. Por lo tanto, el artesano no dudó en abrir la salida del alto horno. Clam, clam, clam. Luego el hierro fundido se vierte en un barril redondo. Una vez que todo el arrabio estuvo contenido en el barril, el artesano cerró la salida. El primer obstáculo fue superado con éxito. Entonces llegó el momento de proceder con el siguiente paso. Gira la rueda hidráulica. Sí. Siguiendo las instrucciones del artesano mayor, los artesanos actuaron con rapidez. Clank, clank. Pronto la rueda hidráulica empezó a girar vigorosamente gracias a los artesanos. Chirrido, chirrido. Al mismo tiempo, se escuchó un fuerte sonido metálico al raspar. Provenía de la varilla metálica que conectaba la rueda hidráulica con la rueda. La rueda giraba gracias al poder del molino hidráulico y comenzaba a remover hierro fundido en un barril circular con una paleta larga unida a él. Bien.
Hasta ahora todo ha ido bien sin ningún problema. Ya se habían realizado suficientes experimentos sobre el proceso de descarburación de la radio, pero era impredecible lo que sucedería en la práctica. Pero afortunadamente hasta ahora no ha ocurrido nada inesperado. Fue un buen comienzo. No fue solo el pensamiento de Kim Ki-woo. ¡Guau! La rueda hidráulica es realmente asombrosa. Puede girar una paleta enorme ella sola. El director industrial exclamó mientras observaba la paleta girando junto a la rueda hidráulica. Habría sido difícil para un humano remover hierro fundido sobre ese barril incandescente. No, era casi imposible. Era bastante difícil para un ser humano soportar ese tremendo calor, y más aún remover una paleta tan grande. Hasta ahora, la noria había hecho más fáciles o eficientes muchas tareas, pero esto era algo que parecía imposible sin la noria. Kim Ki-woo se rió entre dientes y dijo: Es demasiado pronto para sorprenderse por esto. ¿Qué quieres decir? Acabamos de empezar a usar el poder del agua que fluye. Y el agua seguirá fluyendo. Seguramente lo hará. A menos que el mundo se acabe, el agua fluye de arriba a abajo. El río nunca se detiene. Esto significa que con el tiempo aparecerán más formas de utilizarlo. ¿Crees que saldrá algo más de aquí? Jaja. Parece que subestimas la curiosidad humana. Ahora que sabemos cómo usar el poder del agua, seguro que será como digo. Apuesto a que sí. Kim Ki-woo afirmó. Sabía que más adelante incluso generarían electricidad con energía hidroeléctrica. Jaja. Espero que sea como dices. Si se usa más el poder del agua, sin duda la vida del pueblo imperial mejorará. Lo hará. Y no solo se utilizará el poder del agua, sino también otros poderes de la naturaleza. ¿Otros poderes? Sí. ¿No crees que solo se pueden utilizar los poderes del agua? La noria estaba empezando a extenderse por todo el imperio. Pero otros poderes además del agua. Era un tema en el que nunca había pensado antes. Al ver su expresión, Kim Ki-woo sonrió y continuó. No tienes que pensarlo mucho. El poder del viento también puede ser utilizado por los humanos, ¿verdad? Ah. Una exclamación estalló de la boca del director industrial. Pensándolo bien, así como el agua fluye, el viento sopla. Es decir, así como hicieron una noria para aprovechar la fuerza del agua, también podrían aprovechar la fuerza del viento. El director industrial comprendió la intención de Kim Ki-woo. No solo el agua y el viento, sino también muchos otros fenómenos de la naturaleza pueden proporcionarnos energía. Por ejemplo, Kim Ki-woo levantó su dedo y señaló el hierro fundido que se mezclaba con la paleta. ¿El hierro? No. El calor que lo rodea. Calor. El director industrial frunció el ceño. Comprendió el concepto de utilizar el poder del agua y del viento. Pero convertir el calor en energía. Él no podía comprender lo que eso significaba. ¿Cómo logramos utilizar el hierro? Bueno, usamos carbón como combustible. Cierto. Usamos el calor del carbón para fundir el mineral de hierro. Y también fabricamos cemento y ladrillos con el mismo principio, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Pero hay alguna manera de convertir este calor en energía? ¿Cómo hicimos ruedas hidráulicas para aprovechar la energía del agua? Solo entonces el director industrial comprendió las palabras de Kim Ki-woo. ¿Es eso posible? No lo sé. Puede que sea difícil por ahora. Pero no creo que sea imposible para siempre. El director industrial reflexionó sobre las palabras de Kim Ki-woo. Usando calor. Pero por más que pensó, no pudo encontrar la manera. ¿Cómo se podría convertir el calor en energía? ¿Se podría fabricar un dispositivo así? Sin embargo, algún día, Su Majestad encontrará una manera. Su Majestad había hecho posibles muchas cosas que parecían imposibles. ¿No fue porque nunca se conformó con el presente que se construyó el imperio actual? Sintió que en el futuro, como dijo Su Majestad, podrían utilizar diversas fuerzas naturales. Por supuesto, no podría dirigir la investigación sobre esto con su cuerpo viejo y frágil. No le quedaba mucho tiempo de vida. Pero todavía puedo desempeñar un papel en la difusión de las intenciones de Su Majestad. Había muchas personas con mejor cerebro que él en la Universidad Imperial. Su papel era informarles de esas palabras absurdas que Su Majestad soltaba de vez en cuando. El director industrial ya lo había hecho.
Y esta vez hizo lo mismo. Después de regresar a la capital, escribió esta conversación con Kim Ki-woo y la difundió ampliamente en la Universidad Imperial. Esto se convirtió en el catalizador para que los académicos abrieran los ojos al concepto de energía. Mientras continuaba la conversación, el experimento de producir hierro forjado continuó. El hierro fundido se removía en un horno durante un tiempo suficiente, luego se vertía en lingotes y se convertía en barras de hierro. Después de que las barras de hierro se enfriasen lo suficiente, Kim Ki-woo se acercó a ellos personalmente. «Dame un martillo». Los artesanos quedaron sorprendidos por su aparición. «¿Quieres hacerlo tú mismo? Podemos hacerlo por ti». «Está bien. Quiero probarlo yo mismo». No solo los artesanos, sino también los funcionarios y los guardias parecían preocupados, pero a Kim Ki-woo no le importó. ¿Qué había de peligroso en esto? Estar demasiado protegido no siempre fue agradable. Como ahora. Kim Ki-woo tomó un martillo y lo golpeó contra la barra de hierro. ¡Clan! ¡Guau! Solo un golpe. Pero el resultado fue claro. Los artesanos habían convivido con el hierro durante mucho tiempo, así que lo entendían mejor que nadie. La barra de hierro estaba abollada. Esto nunca sucedería si fuera de hierro fundido. Eso significaba, es de hierro forjado. Lo logramos. Ja ja ja. La duda de que este método produciría hierro forjado desapareció rápidamente. Los artesanos se abrazaron y expresaron su alegría. Kim Ki-woo también sonrió ampliamente. Bien. Ahora solo necesitamos encontrar el momento adecuado modificando el tiempo de agitación del horno. Bueno, hazlo. Está bien. Confío en ti. El experimento fue prácticamente un éxito. Ahora solo faltaba encontrar el momento óptimo. Eso significaba que Kim Ki-woo no tenía nada más que hacer allí. Era hora de pasar al siguiente paso. ¿Cómo convertir hierro forjado en acero? Es decir, el método del acero al crisol. Kim Ki-woo se movió muy ocupado. Aún así, tomó más tiempo implementar el método del acero al crisol que realizar el proceso de descarburación del hierro fundido. Tengo que hacer un horno de crisol bajo tierra. Por supuesto, no llegó muy profundo en el suelo. Lo hizo lo suficientemente profundo para que la gente pudiera meter y sacar los crisoles. De esa manera puedo fabricar acero al crisol de forma continua. Si hiciera tal instalación en el suelo, tendría que subir y bajar las escaleras para sacar los crisoles. Incluso si eso fuera posible, tendría que hacer un espacio amplio donde pudiera pisar con seguridad. No había necesidad de preocuparse por eso. Fue más fácil hacerlo clandestino desde el principio. Había muchos constructores y obreros en el cielo negro. Kim Ki-woo los utilizó siempre que pudo. Cavaron la tierra, hicieron un horno subterráneo y lo rodearon con ladrillos resistentes al fuego. Y le instalaron un fuelle conectado a una noria que daba al subsuelo. Después de este trabajo, el horno de crisol quedó finalmente terminado. ¿Cómo te parece? No veo nada malo en ello. El director industrial y Kim Ki-woo revisaron el horno de crisol por última vez. Tampoco veo nada malo en ello. Kim Ki-woo y el director industrial salieron del horno de crisol. Y comprobaron cada uno de los 10 crisoles. ¿Los rellenaste con diferentes proporciones? Sí. Los rellenamos con diferentes cantidades de hierro forjado y hierro fundido. Un crisol que podía contener entre 13 y 15 kilogramos de hierro. Ahora era el momento de experimentar con la cantidad de hierro forjado y hierro fundido que debíamos mezclar. Cuando encontraban la proporción que producía el acero de mejor calidad, llenaban los crisoles con hierro según esa proporción y fabricaban acero. Empecemos entonces. Habían llegado al clímax largamente esperado. A diferencia de antes, cuando descarburaban el hierro fundido, no había nada más que preparar. Cuando Kim Ki-woo dio la orden, llenaron el horno con suficiente coque. ¡Zas! Y lo encendieron. ¡Guau! ¡Guau! El fuelle conectado a la rueda hidráulica insuflaba aire en el coque. El horno comenzó a calentarse poco a poco. Pronto, un calor intenso emanó a su alrededor. Parece que ya podemos ponerlos en los crisoles. Ante las palabras del artesano, Kim Ki-woo asintió con la cabeza. Poner en los crisoles. Después metieron en el horno 10 crisoles con tapa.
Por supuesto, utilizaban pinzas con mucho cuidado para introducir los crisoles desde lejos. El calor era demasiado intenso. Si resbalaban y caían en el crisol, morirían en el acto. No había nadie que pudiera sobrevivir a esa temperatura. El tiempo pasó así. Afortunadamente no hubo problemas especiales durante ese tiempo. Los artesanos ya eran bastante hábiles en el uso del coque. No es que pusieran algún material inflamable en los crisoles, por lo que no había muchas posibilidades de que ocurriera un gran accidente. Su Majestad. Se acabó el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces saquemos los crisoles. Comprendido. Cuando cayó el mando de Kim Ki-woo, los artesanos comenzaron a moverse. Crujir. Los artesanos pronto se quejaron. Se estima que el horno alcanzó una temperatura de 1600 grados Celsius. Fue un proceso de acercarse a ese horno caliente y sacar los crisoles. Incluso desde lejos, el calor alcanzaba a Kim Ki-woo y lo hacía sudar. ¿Qué calor debían de sentir? El horno de crisol estaba abierto. Esto significaba que el calor se extendía con fuerza a su alrededor. Era difícil respirar solo con estar cerca. Pero alguien tenía que ir allí personalmente para sacar esos crisoles. Los artesanos sudaban como la lluvia y usaban tenazas para sacar un crisol a la vez. Es un ambiente infernal. Kim Ki-woo observó cómo los artesanos sacaban un crisol y colocaban otro, y pensó. No vivirían mucho tiempo haciendo este trabajo. Kim Ki-woo dejó de lado sus pensamientos y observó atentamente sus acciones. Los artesanos abrieron las tapas después de sacar los crisoles. Y desecharon los restos de escoria separados por polvo de cal. Después de retirar la escoria, colocan el hierro fundido en moldes. Por fin se acabó. Kim Ki-woo apretó el puño con fuerza. Estaba seguro del éxito. El hierro estaba perfectamente fundido. Seguramente el carbono se había distribuido uniformemente en su estado fundido. Entre ellos encontraría la mejor proporción para fabricar acero de alta calidad. Una vez que confirmara la proporción óptima, se acabaría. Finalmente podría producir en masa acero de alta calidad. Fue el final de un viaje largo o corto. Capítulo 38. Desde ese día. Continuó experimentando con diferentes proporciones de hierro y carbono en el crisol para encontrar el acero óptimo. Se crearon numerosas obras experimentales y muchas de ellas se rompieron innumerables veces durante el experimento. Algunos eran demasiado blandos y otros demasiado frágiles. Pero a medida que acumuló más datos, pudo encontrar la proporción más óptima. Basándose en la información obtenida, finalmente inició la producción en masa de acero. Clan. Uf, es realmente difícil. ¿Es esto realmente posible? Jaja. ¿No lo estás viendo con tus propios ojos? La prueba final de la resistencia del acero producido en masa. Muchos artesanos, incluido el jefe de la industria, mostraron incredulidad. Pero no podían negar lo que claramente estaba sucediendo ante sus ojos. Por fin puedo producir acero en masa. Kim Ki-woo sintió una nueva emoción. Cuando llegó por primera vez al continente americano. El nivel de civilización en Norteamérica era tan lamentable que lo hizo suspirar. Ni siquiera tenían herramientas de hierro. Pero antes de darse cuenta, ya había pasado por el hierro forjado, el hierro fundido, el arrabio y había entrado en la era del acero. Por supuesto, el imperio aún falta. Kim Ki-woo solo había construido la columna vertebral que se convertiría en el núcleo del imperio. Aún así, con el tiempo, fue necesario ir añadiendo más carne. Pero gracias a la fuerza de voluntad que había desarrollado Kim Ki-woo, habían progresado a una velocidad inimaginable. Si esta tendencia continuaba, sintió que podría lograr su objetivo, su sueño de avanzar la civilización. El acero seguramente agregaría un impulso a esta tendencia que Kim Ki-woo no esperaba. Al pensar en esto, Kim Ki-woo sintió un calor intenso. Quería compartir esta emocionante sensación con todos los artesanos. Atención a todos. Dejó sus pensamientos a un lado y gritó fuerte. El ambiente ruidoso se calmó rápidamente. Las miradas de los artesanos se dirigieron hacia Kim Ki-woo. Kim Ki-woo los miró y abrió la boca. Todos han trabajado arduamente durante mucho tiempo. Con esto, hemos completado el acero, que será la base del imperio Wakantanka.
De ahora en adelante, en lugar del hierro quebradizo, este acero resistente se extenderá ampliamente. Al acero se le llama el arroz de la industria. Quiere decir que es absolutamente necesario levantar una industria. Aunque todavía se necesita mucha mano de obra y recursos para producir acero, el acero que tenía delante era más que suficiente para justificarlo. Por supuesto, por ahora la mayor parte del acero se destinaría a armas. Pero después de terminada la guerra, y a medida que pasaba el tiempo, el poder del acero se haría gradualmente evidente. Kim Ki-woo comenzó a dar un discurso apasionado. El acero fortalecerá aún más al imperio Wakantanka. Los enemigos del imperio se desesperarán ante el terror de las armas de acero, y este se usará en muchas industrias. ¿Cómo fue posible este gran avance? Gracias a su arduo trabajo. A medida que el discurso de Kim Ki-woo continuaba, un escalofrío comenzó a surgir desde lo más profundo de sus corazones. Han ganado una guerra que parecía imposible. Fabricar acero. ¿Hay grandes guerreros en otros lugares? Creo que son unos auténticos guerreros. Disfruta de la valiosa victoria de hoy. Y esfuérzate al máximo para ganar las muchas guerras que te esperan. Te brindaré todo mi apoyo para que lo consigas. Kim Ki-woo calmó su entusiasmo por un momento. Y miró con cariño a cada artesano. ¿Todos confiarán en mí y caminarán conmigo en este gran viaje? Las palabras de Kim Ki-woo terminaron. Luego hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Pero ese silencio pronto dio paso a una gran ovación. Sí. Lo haremos. ¡Guau! Los gritos de los artesanos estallaron. Kim Ki-woo sonrió brillantemente al escuchar el agradable rugido. Su propósito al ir al cielo negro se cumplió perfectamente. Ya no necesitaba estar en el cielo negro. Del resto se encargarían los artesanos. Tan pronto como decidió eso, Kim Ki-woo y su grupo abandonaron el cielo negro. El regreso a la capital fue relativamente tranquilo. Había regresado con el mayor sigilo posible para evitar ruidos innecesarios. Cuando entró por la puerta principal del palacio. Su Majestad. Muchos jefes de departamento salieron a saludar a Kim Ki-woo. Él realmente regresó. Kim Ki-woo se dio cuenta cuando los vio. Que su largo viaje había llegado a su fin. Jaja. ¿Cómo han estado todos? Kim Ki-woo intercambió brevemente saludos con ellos. Él se ve pálido. Había una fatiga profunda en sus rostros. Debieron haberlo pasado mal mientras Kim Ki-woo estaba ausente. De hecho, los jefes de departamento sintieron dolorosamente la ausencia de Kim Ki-woo. En ese momento, cuando el país había pasado a un sistema de guerra, el líder de la nación había dejado su puesto. Naturalmente, la carga de trabajo de cada departamento aumentó. Es por eso que recibieron tan cálidamente el regreso de Kim Ki-woo. Bienvenido de nuevo. Señora. Cuando entró al palacio, Dee Blake estaba allí. Kim Ki-woo abrazó fuertemente a Dee Blake. Ella siempre había estado a su lado desde la fundación de la nación. Esta era la primera vez que estaban separados durante tanto tiempo. Si los jefes de departamento extrañaban a Kim Ki-woo se dio cuenta de la presencia de la emperatriz durante este tiempo. Ay, parece que estoy demasiado emocionado. ¿Estás bien? Kim Ki-woo recobró el sentido. La había abrazado con demasiada fuerza en su alegría. Dee Blake sonrió y negó con la cabeza. Mi cuerpo ya está curado. Por favor, no se preocupe por mí, Su Majestad. ¿En serio? Jaja. ¡Qué alivio! La tez de Dee Blake no estaba mal. Era muy diferente a su pálido rostro antes de que él saliera de la capital. Después de eso, Kim Ki-woo conversó con Dee Blake al entrar al palacio. Fue muy agradable, ya que hacía mucho que no hablaban. ¿Cómo está el príncipe? Está creciendo sano y salvo. Compruébalo tú mismo. Seguro que le dará la bienvenida a su padre. Pero las palabras de Dee Blake estaban equivocadas. El momento en que Kim Ki-woo le quitó al príncipe a la niñera. ¡Uaa! ¡Uaa! El príncipe de repente comenzó a llorar y a patalear como si estuviera muy triste. De repente se sintió triste. Su padre había pasado por muchas dificultades en un lugar lejano. Pero después se produjo una situación más triste. Tan pronto como Dee Blake tomó al príncipe, su llanto se detuvo abruptamente. No solo eso, sino que finalmente se relajó y sonrió brillantemente.
Kim Ki-woo se quedó sin palabras. Sus brazos estaban tan incómodos. Dicen que los niños son inútiles por mucho que los críes. No esperaba sentirse así desde que era un bebé. Blake consoló a Kim Ki-woo, quien parecía abatido. Debe ser porque no te ha visto en mucho tiempo. Por favor, no te preocupes demasiado, Su Majestad. Gracias por decir eso. ¿A quién puedo culpar? Es culpa mía por no pasar tiempo con él. Se sintió así, pero cuando vio el rostro sonriente del príncipe, su humor se desvaneció. Debería prestarle más atención a mi hijo. Fue el emperador del Imperio Wakantanka. Seguramente se sentiría incómodo con él cuando creciera. Pero Kim Ki-woo no quería que eso sucediera. Así se lo prometió a sí mismo. Para pasar más tiempo con su hijo. Después de regresar a la capital, Kim Ki-woo descansó durante 3 días con su familia. Había acumulado fatiga sin saberlo mientras viajaba. El tiempo vuela cuando estás descansando. Jugó con su hijo, pasó momentos íntimos con Blake y, antes de darse cuenta, llegó el momento de volver al trabajo. Me enteré de que su viaje fue bien. Me alegro mucho por usted, Su Majestad. Eres increíble. Todos ustedes también han trabajado duro. Han gestionado bien el imperio sin mí. Me pregunto si ya no me necesitan. Quizás debería ir de gira por otras regiones también. Jadear. ¿Qué estás diciendo? Los rostros de los jefes de departamento palidecieron. La reacción de Kim Ki-woo fue mucho más intensa de lo esperado. Jaja. Es broma. ¿Por qué te sorprendes tanto? Por favor, no digas esas cosas ni en broma. Mi viejo corazón no lo soporta. Continuó charlando con varios jefes de departamento. ¿Cuánto tiempo había pasado? Finalmente, todos los jefes de departamento entraron a la sala de conferencias. Bueno, comencemos la conferencia imperial. La declaración de Kim Ki-woo hizo que la ruidosa sala de conferencias se calmara en un instante. La primera cuestión que surgió fue el dinero. El oro y la plata de la región de los Andes se utilizan cada vez más. Así es. Al menos en los alrededores de la capital y la región costera, la gente está acostumbrada a comprar cosas con oro y plata. Fue una noticia bastante bienvenida. Por supuesto, la moneda emitida por el Estado aún no estaba en circulación. Pero el oro y la plata fueron asumiendo poco a poco el papel de dinero. El oro y la plata tenían valor en sí mismos y eran raros gracias a esa percepción. Hasta ahora era demasiado incómodo intercambiar bienes por bienes. Para comprar grano, había que llevar cosas de igual valor e intercambiarlas. ¿Qué tan inconveniente fue eso? En comparación, los metales preciosos como el oro y la plata podrían comprar fácilmente tales cosas con una pequeña cantidad. Y también eran intuitivos. Sobre todo, el periódico mencionó varias veces que se acuñaba oro y plata como moneda. En otras palabras, era casi como si el Estado garantizara el valor del oro y la plata. De hecho, en estos días, el Estado permitía a la gente recibir su salario en oro o plata. Incluso si libero la moneda al público, sería inútil si no la usan como dinero. Pero mientras pasaba por este proceso, la gente aprendió naturalmente a usar el dinero. Cuando la gente se familiarizó lo suficiente con esta situación y se importó suficiente oro y plata. La moneda imperial con la cara de Kim Ki-woo en ella se revelaría al mundo. Prestemos más atención a mantener esta tendencia en el departamento de comercio. Así lo haremos. Después de eso, Kim Ki-woo pasó al siguiente número. Ministro del Interior. Sí, Su Majestad. ¿Cómo está el presupuesto estatal? No es tan grave como cree, Su Majestad. Desde que comenzó el comercio con los Andes, nunca hemos alcanzado un nivel peligroso. Kim Ki-woo se sintió ligeramente aliviado por las palabras del ministro. Fue doloroso detener todas las obras, pero no había otra opción. Había dejado de realizar trabajos de construcción, como la pavimentación de carreteras, cuando entró en un sistema de tiempos de guerra. No podía mantener ese trabajo mientras luchaba en una guerra. Debido al servicio militar obligatorio, hay escasez de personal. Kim Ki-woo había estipulado en la Constitución desde que fundó el Imperio Wakantanka que existía el deber de defensa nacional. El contenido fue el siguiente. Cuando el imperio entra en un sistema de guerra, el pueblo debe servir al imperio de acuerdo con el orden de reclutamiento del Estado.
Además, aquellos que no son reclutados por el imperio deben pagar un impuesto de defensa fijo al imperio. Es decir, un sistema militar que mantiene tropas reclutadas con impuestos de defensa de otras personas. ¿Pagó salarios extras a los que fueron reclutados? De ninguna manera. No podía permitírselo con su situación financiera actual. Fue literalmente un servicio militar obligatorio. Simplemente les proporcionaba comida diaria y artículos de primera necesidad, así como armas y armaduras a base de impuestos de defensa. Gracias a esto, pudo reclutar muchas tropas manteniendo el presupuesto estatal. De todos modos, lo importante era que todos ellos eran trabajadores valiosos del imperio. Todos fueron reclutados a la vez. Naturalmente, comenzaron a escucharse gritos desde varios sitios industriales. Reclutó tantos trabajadores como pudo de las tribus de la región costera, pero había un límite para ello. Al final, hasta que terminó la guerra y todo se solucionó, hubo que suspender temporalmente trabajos como la pavimentación de carreteras. Pero no todas las industrias eran así. Algunas industrias fueron aún más activas. Por ejemplo, la fabricación de hierro y acero. Y astilleros. Los astilleros que construyen barcos aumentaron aún más, y siguen aumentando. Había solo una razón para ello. Necesitaba más barcos. No podía hacer marchar a los guerreros reclutados hasta donde estaban los aztecas. Era muy difícil llegar desde el continente del imperio hasta donde estaban los aztecas. Además, estaba muy lejos. Haciéndolos marchar por ese camino, no había cosa más loca. Él tampoco podía permitírselo. Obviamente necesitaba barcos para transportar tropas y material de guerra. Ya había construido muchos barcos durante ese tiempo, pero más barcos eran mejores que menos barcos. Todo va bien ahora, pero nunca se sabe cuándo ocurrirán cambios. Intentemos mantener nuestras finanzas como están ahora. Lo entiendo, Su Majestad. De esta manera, los preparativos para la guerra progresaban sin problemas en el Imperio Wakantanka. Capítulo 39. Kim Ki-woo se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué es esto? Había terminado la reunión imperial y regresó a su oficina por primera vez en mucho tiempo. Pero tan pronto como abrió la puerta de su oficina, vio una escena diferente a la que había visto antes de partir hacia la expedición. Jaja. ¿Estoy viendo cosas porque estoy cansado? Kim Ki-woo volvió a frotarse los ojos y miró dentro de su oficina. Pero nada cambió al negar la realidad. Secretario. Sí, Su Majestad. No me digas que esos son todos los documentos que tengo que revisar. Lo siento, pero lo son. Has estado ausente tanto tiempo. Kim Ki-woo casi maldijo, pero se contuvo. El imperio era vasto y había muchos problemas que resolver. En particular, Kim Ki-woo prefería saber lo máximo posible sobre cómo funcionaba el imperio. El resultado fue la montaña de documentos que tenía delante. Por supuesto, esperaba que se acumularan algunos documentos. Pero esto es demasiado, ¿no? Fue demasiado, aunque fuese mucho. ¿Puedo manejar todo eso? No podía simplemente ignorarlos. Pensó que tendría que trabajar en los documentos como si estuviera muerto por un tiempo. Kim Ki-woo se sentó en su silla. Luego, la secretaria colocó con cuidado algunos documentos sobre su escritorio. Los dejaré aquí. Jaja. Eres tan amable que me haces llorar. Pido disculpas. El secretario pareció tener algo de sentido común y bajó la mirada. Pero pronto Kim Ki-woo negó con la cabeza. ¿Qué sentido tiene culpar a la secretaria? Kim Ki-woo desvió su atención de la secretaria y abrió el primer documento. Por cierto, las letras están cambiando de forma extraña. Tan pronto como abrió el primer documento, Kim Ki-woo no se fijó en el contenido del documento, sino en las letras mismas. Las letras del imperio estaban basadas en hangul. Por supuesto, se agregaron y eliminaron algunas letras para que coincidieran con la pronunciación del idioma estándar imperial. Pero a partir de cierto punto, la forma del hangul cambió de forma única. Esto se hizo más evidente con el paso del tiempo. La razón de esto no fue otra que la tipografía metálica. El efecto de escribir juntos. Kim Ki-woo organizó 3 caracteres verticalmente en orden de consonante inicial, vocal media y consonante final. Como resultado, las vocales tuvieron que colocarse entre las consonantes. Y los periódicos jugaron un papel importante aquí.
Los periódicos tuvieron una gran influencia en la difusión de las cartas. Y los periódicos también se imprimían con tipos metálicos. Naturalmente, los ciudadanos imperiales se acostumbraron a que las vocales estuvieran intercaladas entre consonantes. Esto provocó un cambio en la escritura. También colocaban vocales entre consonantes cuando escribían a mano. Incluso lo mejoraron para que fuera más fácil escribir y leer. Esto cambió el sistema de letras para que pudieran escribir desde la consonante inicial hasta la consonante final de una sola vez. Con el tiempo, los caracteres hangul que anuncié al principio desaparecerán como caracteres antiguos. Así como los coreanos modernos se sintieron alienados cuando vieron el hangul de la era Joseon, Kim Ki-woo pensó que los futuros ciudadanos imperiales sentirían lo mismo. Si no peor, al menos no menos. Kim Ki-woo dejó de lado sus pensamientos y comenzó a revisar rápidamente los documentos. Algunos de ellos eran aburridos y otros despertaron el interés de Kim Ki-woo. Oh. Uno de ellos llamó la atención de Kim Ki-woo. ¿Completaron la pólvora? El documento decía que la producción de pólvora había tenido éxito. Allí se resumieron claramente los tipos de materias primas, los métodos de fabricación, las proporciones de mezcla de las materias primas y los fenómenos que ocurren durante las explosiones. Pólvora. Este fue un gran invento que cambió el paradigma de las armas e incluso la forma de la guerra. Tengo que verlo con mis propios ojos. Oyó que en la Universidad Imperial había un producto terminado de pólvora. ¿Cómo pudo quedarse quieto? Kim Ki-woo decidió. Iría a ver la pólvora inmediatamente. Decano. Bang. La puerta de la oficina del decano del Departamento de Química se abrió sin previo aviso. PFFT. ¡Ay, ay, ay! Cuando la puerta se abrió de repente, Won Heurindalvik, que estaba bebiendo té del que salía vapor, se quemó la lengua. Oye, ¿por qué abres la puerta con tanta fuerza? Lo siento. ¡Ay! ¡Ay, mi lengua! Won Heurindalvik sacó la lengua y la abanicó con fuerza con la mano. Después de calmarse un poco, Won Heurindalvik preguntó de mal humor. ¿A qué se debe todo este alboroto? Ah. Solo entonces la sombra de Kellam recobró el sentido y gritó rápidamente. Su Majestad viene. ¿Qué? Won Heurindalvik se preguntó si este tipo había comido algo malo. Era comprensible, porque Su Majestad el Emperador acababa de regresar al frente hoy. Debió haber estado demasiado ocupado para perder un momento. ¿Pero por qué visitó la Universidad Imperial y, en particular, el Departamento de Química? ¿De qué tonterías estás hablando? Ah, es cierto. ¿Por qué iba a mentirte sobre esto? ¿En realidad? Sí. La secretaria acaba de venir y me dijo que me preparara para la visita de Su Majestad. Bang. Won Heurindalvik se levantó de su asiento reflexivamente. ¿Por qué demonios? ¿Cuál es el motivo de la repentina visita de Su Majestad? Por lo general, avisaba a la Universidad Imperial unos días antes de su visita. Pero vino sin previo aviso. ¿Cómo lo sabes? Ya sabes, la pólvora que acabamos de terminar. Vino a echarle un vistazo. Ah. Entonces Won Heurindalvik exclamó. Tendría sentido si fuera pólvora. Sea cual sea la razón, la visita de Su Majestad no cambió nada. Won Heurindalvik gritó. ¿Qué haces en la puerta? Date prisa y cuéntaselo a todo el Departamento de Química. Sí. Así es como el Departamento de Química se preparó para recibir a Kim Ki-woo. Y por último. Kim Ki-woo llegó al Departamento de Química. Oh, ¿estás aquí? Sí. Oí que terminaste la pólvora. ¿Es cierto? Así es. Jaja. Has hecho un gran trabajo. ¿Dónde puedo verlo? Lo hemos preparado. Por favor, sígueme. Kim Ki-woo siguió a Won Heurindalvik a un espacio abierto. Allí ya estaba todo preparado. ¿Es esto todo? Un pequeño cuenco contenía una pequeña cantidad de pólvora. Esto fue suficiente para no ser peligroso incluso si explotaba. Y no había fuego que lo hiciera explotar. Kim Ki-woo recogió la pólvora y la frotó con los dedos. Entonces, si enciendo esto, ¿explota? Así es. Bien. ¿Por qué no me lo muestras? No hay razón para no hacerlo. Pero puede ser peligroso, así que no te acerques a la pólvora. No tenía intención de hacer eso.
Kim Ki-woo se alejó de la pila de pólvora preparada. Comenzar. Sí. En cuanto Kim Ki-woo terminó de hablar, encendió una flecha y la cargó en una ballesta. ¡Zas! La flecha atravesó el aire y cayó precisamente donde estaba acumulada la pólvora. ¡Bum! ¡Ah! Un ruido fuerte y repentino. Ante ese sonido, la secretaria y los guardias que lo oyeron por primera vez, gritaron. ¿Estás bien? Ja ja ja. No te preocupes por mí. ¿Por qué te sorprendes tanto? Kim Ki-woo los calmó y se acercó al lugar donde explotó la pólvora. El humo negro de la pólvora oscureció su visión, pero a medida que pasaba el tiempo, el humo se dispersó. Y él podía verlo. La vista del suelo excavado por la explosión de pólvora. Bien. Kim Ki-woo asintió con la cabeza. Era pólvora tal como la había imaginado. Por fin pudieron producir esta pólvora en el imperio. De hecho, producir pólvora era solo cuestión de tiempo. El carbón y el azufre eran cosas que se podían conseguir fácilmente en el continente imperial. Lo único que faltaba era una cosa. Eso era salitre. Pero coincidentemente en la región de los Andes podrían conseguir abundante guano, que podría actuar como salitre. No solo eso, sino que con el tiempo podría importar salitre. En otras palabras, en comparación con otros países medievales, el imperio Wakantanka estaba en una posición muy ventajosa para producir pólvora en masa. La fuente del salitre y del guano del mundo estaba muy cerca. Si tenían los materiales, fabricar pólvora era más fácil de lo que pensaban. Ahora también puedo desarrollar armas de pólvora. Por supuesto, sería difícil fabricar cañones o disparar armas de fuego en esta guerra. Para lograrlo aún quedaban muchas montañas por cruzar. Pero todavía puedo usar la pólvora en esta guerra. Los enemigos no sabían nada de la pólvora. La pólvora explotó con un fuerte ruido y humo. Eso significaba que no podía matar a muchos enemigos con pólvora, pero era suficiente para confundirlos. ¿No gritaron de sorpresa la secretaria y los guardias sin tener que mirar muy lejos? Si esto sucediera en una pelea a gran escala, será divertido. Así fue como el imperio Wakantanka obtuvo una de sus armas secretas. El tiempo pasó implacablemente. En poco tiempo, el imperio casi había terminado de prepararse para la guerra. Ahora tenían capacidad suficiente para llevar a cabo operaciones incluso si la guerra comenzaba de inmediato. A partir de entonces, el imperio comenzó a moverse. Gracias por tomarte el tiempo para verme. Para nada. Oí rumores de que un poderoso imperio está entrando en la vasta tierra del norte, pero tus barcos son realmente enormes. Jaja. Tenemos barcos más grandes que ese en el imperio. ¿Es eso cierto? El hombre abrió la boca ligeramente como si no pudiera creerlo. ¿Por qué te mentiría? Ante esa vista, el guerrero Namus sonrió levemente. Fue miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores del imperio. Y también aprendió el idioma mesoamericano del loro dorado. Entiendo que puedes cruzar ese inmenso mar con tus excelentes barcos. ¿Pero por qué viniste aquí? El área donde se encontraba el guerrero Namus no era territorio del imperio. No era otra cosa que Mesoamérica, el hogar de una tribu adyacente al Golfo de México. El guerrero Namus cortó todas sus palabras y fue directo al grano. Vamos a destruir el imperio azteca pronto. ¿Qué? Dijimos que íbamos a destruir el imperio azteca. El hombre se rió incrédulo ante sus repentinas palabras. Fue demasiado absurdo. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Vas a destruir el imperio azteca? Sí. Escuché que también estás luchando contra el imperio azteca. Eso es cierto, pero el actual imperio azteca aún no se había convertido en un completo perdedor en la región. Necesitaban más tiempo para que llegara su apogeo. Es decir, las tribus del Golfo de México aún no habían sucumbido a los aztecas. Les oponían una feroz resistencia. Pero las cosas no están bien. Tenían ojos y oídos. Sabían muy bien lo que les pasó a las innumerables tribus conquistadas por los aztecas. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus posibilidades de ganar se hicieron menores. Los guerreros aztecas eran veteranos de guerra. Sus guerreros jaguar y sus guerreros águila no eran más que el terror mismo. El guerrero Namus avivó el miedo hacia los aztecas.
¿Crees que podrás derrotar a los demonios de los aztecas si el tiempo pasa así? Ambos lados sabían que sus posibilidades eran escasas. El guerrero Namus continuó sus palabras. El imperio azteca es ciertamente poderoso. Pero estamos más seguros de que somos más poderosos que ellos. Ayudaremos a sus tribus. Luchemos juntos contra ese cruel imperio azteca. Pero la expresión del hombre no mejoró mucho. Forasteros que cruzaron el mar en grandes barcos sin previo aviso. ¿Cómo podía confiar en ellos si antes no habían tenido contacto? Entiendo lo que dices. Pero no lo entiendo en absoluto. ¿Qué ganas con destruir el imperio azteca? ¿No intentas invadir esta tierra también? La preocupación del hombre era razonable. Podría terminar invitando a una manada de hienas mientras persigue a un lobo. Pero no abandonó este lugar de forma repentina. Si se quedaba así, perdería ante el imperio azteca, y entonces sus tribus serían llevadas como sacrificios sin piedad. Entonces dudó de las palabras de los guerreros Namus, pero también lo deseó desesperadamente. Que sus palabras eran ciertas. Capítulo 40. Sabes la razón, ¿verdad? ¿Qué razón? ¿No está el imperio azteca haciendo cosas que van más allá de lo normal? Podrían estar arrancando corazones de personas inocentes por su dios incluso en este momento. El guerrero de madera frunció el ceño. Sentía asco solo de pensarlo. Pero el hombre inclinó la cabeza como si no entendiera. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? De todas formas, esos sacrificios no tienen nada que ver contigo, ¿verdad? Eso es cierto. Pero eso no es importante. ¿No es importante? Sí. No importa quiénes sean, el hecho de que estén realizando el abominable sacrificio humano no cambia. Como alguien que sirve a los grandes espíritus, no podemos tolerar ningún acto que vaya en contra de la voluntad de los espíritus. Para ser honesto, pensó el hombre para sí mismo, ¿eso es todo? Pero no estaba del todo en desacuerdo con sus palabras. No sabía qué clase de seres eran los espíritus a los que servían, pero ese tipo de fe a veces podía ser causa suficiente para la guerra. No tuvo que buscar mucho. La guerra de las flores de los aztecas también era similar. Los aztecas libraban periódicas guerras florales para conseguir sacrificios para su dios. Además, a juzgar por lo que ve, no parece estar mintiendo. Los ojos del guerrero de madera que terminó de hablar eran muy firmes. Parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por su fe. Él creía que el imperio azteca merecía ser destruido. Su majestad era el único espíritu que caminaba sobre la tierra. Esto significaba que la voluntad de los espíritus era todo lo que su majestad decía. Su majestad dijo que los repugnantes sacrificios humanos de los aztecas estaban mal. Su majestad y los grandes espíritus estaban muy enojados por su comportamiento. Entonces, ¿no deberían seguir las palabras de los grandes espíritus? Fue gracias a sus bendiciones que el imperio Wakantanka existía ahora. Si se decepcionaran y les quitaran sus bendiciones, el imperio Wakantanka seguramente decaería rápidamente. Este era un pensamiento común entre la mayoría de los ciudadanos imperiales, no solo el guerrero de madera. El silencio se prolongó por un rato. El hombre se cruzó de brazos y pensó intensamente. ¿Cuál sería la elección correcta? Él aceptó en cierta medida sus acciones, pero todavía no podía confiar en ellos lo suficiente. El destino de su tribu dependía de su elección. Después de un largo rato de deliberación, abrió la boca. ¿Qué pasa si no acepto tu propuesta? ¿Qué harás? Si todo lo que dijo fuera cierto, incluso si no se aliara con su tribu, llenarían ese gran barco con guerreros y vendrían a esta tierra de todos modos. Como se esperaba. Las siguientes palabras no fueron muy diferentes de sus expectativas. El gran emperador de nuestro imperio tiene una férrea voluntad de apoyar la expedición azteca. Aunque no acepten nuestra propuesta, no cambiaremos nuestro plan. Si se oponen, su tribu será nuestro primer objetivo. Fue una clara amenaza. Al final, los guerreros imperiales desembarcarían en esta tierra de todos modos. Eso significaba que tenía que luchar contra un poderoso imperio que podría construir un barco tan grande si los detenía. En ese momento, cuando se enfrentaban a la amenaza de los aztecas, no creía que pudiera detenerlos en absoluto. ¿No hay otra manera? Sus pensamientos se inclinaban lentamente hacia aceptar su oferta. Y para solidificar esta atmósfera, el guerrero de madera habló.
Si te preocupa la represalia de los aztecas en caso de que nuestra expedición fracase, te aseguro que no tienes por qué preocuparte. De todas formas, no perderemos contra ellos. ¿No subestimas demasiado a los aztecas? No los conoces. Son muy poderosos. Jaja. ¿Entonces has experimentado nuestro imperio? Bueno, no. Bien. Entonces déjame mostrarte algo del poder de nuestro imperio. Entonces entenderás por qué dije esto con tanta seguridad. Así lo dijo y le guiñó un ojo a uno de sus guerreros que lo seguía. El guerrero, Kothirok, asintió como si entendiera. Ya habían acordado esto antes de venir aquí, por lo que Kothirok no se sorprendió. Voy a dispararle una flecha a ese guerrero que tengo delante. Con esta. Kothirok estaba cubierto de acero de la cabeza a los pies. ¿Podría una flecha atravesar una armadura tan pesada? ¿Y con una punta de piedra? De ninguna manera. El resultado era obvio. Solo lo hacían para demostrarles algo. El guerrero de madera sacó su arco de su espalda y se lo entregó. Échale un vistazo. Era para demostrar que no usaban ningún truco ni nada de eso. El hombre tomó el arco y la flecha del guerrero de madera. Tiró y soltó la cuerda del arco y tocó la punta de la flecha de piedra. Y se dio cuenta. Este es un arco mejor que el que tenemos. Quería decir que la calidad del arco era excelente. El hombre lo confirmó y devolvió el arco y la flecha al guerrero de madera. Eso dolería mucho si te alcanza esa flecha. Jaja. No te preocupes. Eso no pasará. Mientras él decía esto, el escenario estaba preparado. A unos 10 metros de distancia, el guerrero de madera puso una flecha en su arco y tiró de la cuerda. ¡Zas! El guerrero de madera soltó la cuerda sin dudarlo. Entonces se escuchó el sonido de la flecha cortando el aire, y rápidamente se acercó al pecho del guerrero. Apuntó a su pecho. El hombre abrió mucho los ojos. Parecía que sería atravesado por una flecha y que en cualquier momento recibiría una gran herida. Pero eso no sucedió. ¡Tin! ¿Cómo es eso posible? El resultado fue demasiado decepcionante. La flecha rebotó fácilmente en la armadura de acero. No hubo ni un solo rasguño en la armadura de acero que fue alcanzada. ¿Cómo puede existir una armadura tan fuerte? No lo podía creer fácilmente. Pero esto estaba sucediendo delante de sus ojos. Y el guerrero de madera no se detuvo allí. Para mostrarles el poder seguro del acero, disparó 5 flechas en total. La última flecha incluso alcanzó su casco. Pero ninguna de las flechas pudo dañar el acero. Eso no fue todo. Silbido. Kothirok sacó su espada de su cintura. Y sin dudarlo, lo lanzó hacia abajo con una espada de obsidiana preparada. El resultado fue obvio. La espada de obsidiana no resistió ni un solo golpe. Se partió en dos con mucha facilidad. El guerrero de madera miró la expresión facial del hombre y se dio cuenta de que su demostración funcionó. ¿Qué opinas de las armas de nuestro imperio? Son increíbles. El hombre lo admitió sin dudarlo. Que sus armas eran incomparables a las de ellos. Y también se dio cuenta de por qué tenía tanta confianza. Si unes tus fuerzas con nuestro imperio, tus guerreros también obtendrán mejores armas. ¿Qué quieres decir? Nuestro imperio planea proporcionar armas a nuestras tribus aliadas. Los ojos del hombre se abrieron. Proporcionarían armas tan poderosas. Por un momento pareció demasiado bueno para ser verdad. ¿Es eso cierto? No he mentido ni una sola vez hoy. Como prueba, te daré algunas de las armas que trajimos hoy en esa nave. Claro, si te unes a nosotros. El hombre tragó saliva. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué dices? ¿Te unes a nosotros? El guerrero de madera terminó sus palabras. Y estaba seguro. El hombre no podría rechazar esta oferta. Al final, las tribus alrededor del Golfo de México se unieron al imperio Wakantanka, una por una. Las armas de hierro que proporcionaron jugaron un papel importante en esto. Por supuesto, son solo armas de hierro como las que vendemos en la región de los Andes. No tenían motivos ni capacidad para dar armas de acero a sus tribus aliadas. Ya no era suficiente armar a sus guerreros imperiales con el acero que ellos mismos producían. Kim Ki-woo miró atentamente el mapa de Mesoamérica.
Hay una frase en el arte de la guerra que dice: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y nunca estarás en peligro. Si conoces a tu enemigo y a ti mismo, no correrás peligro ni aunque luches 100 veces. Eso significaba. Kim Ki-woo comenzó a investigar cada detalle de Mesoamérica cuando decidió que sus preparativos de guerra estaban casi terminados y se alió con las tribus alrededor del Golfo de México. Este fue el resultado del mapa. El mapa mostró la situación actual de varias facciones en detalle. Es más pequeño de lo que pensaba. Era bastante diferente del imperio azteca que conoció Kim Ki-woo. Pero si la historia hubiera seguido su curso original, el imperio azteca habría expandido rápidamente su territorio. Por supuesto, eso no sucedería ahora que el imperio Wakantanka había intervenido. De hecho, no había pasado mucho tiempo desde que habían suministrado armas a los aliados en el Golfo de México, y la expansión de los aztecas se había desacelerado considerablemente. Por otro lado, hubo una facción que no dejó de expandirse en este momento. El imperio Purépecha. Kim Ki-woo no sabía mucho sobre ellos. Pero cuando comenzó a investigar Mesoamérica, pudo confirmar su existencia. Los purépechas estaban ubicados al oeste de los aztecas. Estaban aumentando rápidamente su poder basado en su fuerte fuerza militar, al igual que los aztecas. Por supuesto, objetivamente hablando, eran más débiles que los aztecas. Pero no debían ser ignorados. Por lo tanto, Kim Ki-woo también se puso en contacto con ellos. Tuvo que pasar por un acuerdo porque estaban ubicados en el lado del Pacífico. El mejor escenario sería atacar a los aztecas junto con ellos, pero desafortunadamente eso no sucedió. Al menos no interferirán en esta guerra. En lugar de eso, recibió de ellos la promesa de permanecer neutral. El imperio purépecha y el azteca eran adyacentes entre sí. Todavía no había ningún conflicto, pero los purépechas también desconfiaban de los aztecas. También sabían de la crueldad y fuerza de los aztecas. Quizás por eso aceptaron con bastante gusto la propuesta de neutralidad. Por supuesto, incluso si se unieran a la guerra, Kim Ki-woo tenía la confianza suficiente para ganar. Pero no había necesidad de tomar un camino más difícil de lo necesario. Parece que la situación que temía no sucederá. Lo único que le preocupaba a Kim Ki-woo era que los aztecas interfirieran en el desembarco de los guerreros Wakantanka. Tenía que desembarcar tropas y suministros sin problemas en Mesoamérica. Mientras este proceso no se viera obstaculizado, Kim Ki-woo confiaba en que podría derribar el imperio azteca. Pero esta amenaza prácticamente había desaparecido. Había formado una alianza con las tribus que vivían en el Golfo de México. Incluso si atacan preventivamente a nuestros aliados, no será fácil hacerlos retroceder con las armas que los apoyan. Los aztecas tampoco eran tontos. Debieron haber oído hablar del movimiento del imperio Wakantanka. Estaban tratando de eliminar a tantos espías como fuera posible, pero ya estaban actuando ruidosamente en Mesoamérica. ¿Cómo es posible que los aztecas no conocieran tal noticia? Como resultado, también se detectaron signos de preparación para la guerra entre los aztecas. ¿Es hora de empezar de verdad? No había necesidad de demorarse más. Kim Ki-woo tomó una decisión. Para iniciar una guerra con los aztecas. Y por último, numerosos barcos que transportaban guerreros Wakantanka se hicieron a la mar. Fin del capítulo 40.